Buenas noches a todos los que nos hacen el favor y a los cuales tenemos el honor de entrar a sus casas en este programa. No obstante, primero que nada, buenas tardes. Y pues el día de hoy trataremos un tema sumamente importante con un invitado de lujo. Sin embargo, antes me permito hacer un anuncio respecto del equipo de En la Mira. Me enorgullece hacerles saber que se integra Evelyn Valencia como nuestra coordinadora de comunicación y publicidad de En la Mira. Bienvenida, Evelyn Valencia, es estudiante de comunicación. De verdad, nos da mucho gusto a todos que estés el día de hoy formando parte de nuestro equipo. Hola, buenas tardes. Un placer colaborar con ustedes en este nuevo proyecto y espero nos vaya muy bien a todos. Así será. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado de lujo al maestro Virgilio Andrade González, el cual nos hablará de un tema muy importante y que ha sido muy cuestionado en la época actual por todo lo que ha pasado políticamente, que se ha hablado muchísimas veces en foros, en diferentes eventos, en noticias, cuando escuchamos que si el Poder Judicial está sublevado, que si ha estado subordinado, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, como ustedes saben, siempre en este programa tratamos de abordar los temas primero con objetividad y segundo con responsabilidad. Para esto siempre tenemos a voces que saben del tema del que estemos hablando y bueno, el día de hoy nos engalana la visita del maestro Virgilio Andrade González. Bienvenido. No, muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación y sobre todo por los halagos. No, muchísimas gracias a usted, maestro, por acompañarnos. Y para todos los que nos están viendo en este momento, el maestro tiene una amplia trayectoria en el terreno jurídico. Bachelor on Law en la Purdue University, es maestro de Administración de Empresas por la Universidad de Costa Ford y maestro en Administración de Negocios por esta misma institución. Adicionalmente, estudió Gestión de Personas y Servicios de Calidad en Walt Disney Institute, Gestión de Proyectos, Project Management Institute. Fue catedrático de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Como les comento, cuenta con una destacada trayectoria también como conferencista. Aunado a esto, ha colaborado en diferentes obras, como Manual de Recursos Humanos para la IAPA en el 93 y Manual de Selección Promoción de los Tribunales Agrarios en el 98. Actualmente tiene el programa Tomando un Café, que se transmite en línea y el cual se abordan temas legales, políticos del momento. Se ha desempeñado en el ámbito privado como gerente de proyectos en Andrade Palacios SADCB. También se desempeñó en Andrade Becerra Asociados SC. Y en la firma internacional Deloitte se desempeñó como administrador de verificación de antecedentes. Es fundador y director general de Travel Dreams and Fun, empresa encargada de promocionar marketing multinivel y entretenimiento de viajes global para los clientes. Muchas gracias y mucho gusto por tenerlo aquí el día de hoy. No, gracias a ustedes, Eduardo, por la invitación. Un gusto estar con ustedes y poder apoyarlos. Más hoy en día que se nos olvida que el futuro de México está en manos de ustedes, de los estudiantes, de los que están saliendo de las carreras, de los que están en preparatoria viendo que van a estudiar. Ya lo que nosotros hicimos está por verse o se está dejando de ver. El futuro de nuestro país está en las manos de jóvenes como ustedes. Muchas gracias, maestro. Bueno, la primera pregunta que nos gustaría hacerle para entrar en contexto es ¿qué es la división de poderes? ¿O de qué se trata la división de poderes? La división de poderes es, sin irnos un poco a lo que es la teoría y cómo se inicia, el poder dividir la fuerza que tiene un país en varias personas, ¿no? Instituciones, organizaciones.
En el caso de México, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo que radica en el presidente, el Legislativo que radica en nuestro Congreso y el Judicial que radica en el Poder Judicial de la Federación. El mantenerlos separados permite, no solo en teoría, sino en la práctica, de que no pueda haber influencia o decisión de uno sobre el otro. Que las leyes que vaya a emitir o que proponga, en su caso, el Ejecutivo, pasen por el Congreso y éste vea si pasan o no pasan o den sus observaciones. Y que estas mismas leyes, en caso de que por algún motivo vayan o estén dirigidas o contengan algún precepto que sea contrario a nuestra Carta Magna, el Poder Judicial tome cartas en el asunto. Esa división es muy importante, aunque se nos olvida en algunas ocasiones, y como bien lo decía Gaby, últimamente ha sido, yo creo que los últimos 3, 4 meses, cuando más fuerte ha estado la duda, el comentario o la crítica respecto a los 3 poderes que se divide por nuestra Constitución el poder en nuestro país. Así es, la verdad es que pues este tema es muy importante. No obstante, muchas veces para entender por qué es importante, es también, como mencionarlo, saber, bueno, mejor dicho, es importante saber el origen para poder entender por qué es que debe de cuidarse pues esta situación de la división de poderes. Por lo tanto, me gustaría que nos dijera cuál es el origen de la división de poderes, ¿por qué nace? Es interesante y viéndonos un poco de historia, previo a la famosa división de poderes que hoy se conoce no solo en México, sino en la gran mayoría de los países, aún los que tienen monarquía, existe una división de poderes. Montesquieu fue de los primeros que inició la teoría de la división de poderes para evitar que el poder absoluto estuviera en una sola persona, que este poder se pudiera dividir entre varios. Previo a eso, recordarán la famosa Revolución Francesa. La famosa Revolución Francesa, el poder residía principalmente en el rey y eran las leyes, la forma de llevar a cabo la aplicación del derecho, por llamarlo de alguna forma, que aunque existía desde tiempos de los romanos, no se manejaba igual. La Edad Media podemos verificar y era realmente concentrado entre el monarca y los allegados a él, que tenían sus pequeños, digamos, pequeños condados, donde ellos eran los que decían qué se hacía, cómo se hacía y por qué se hacía. Desde el cobrar impuestos, aplicación de las leyes, si algo sucedía, él era el que decidía si era o no era culpable y se corría el riesgo, ¿no? De que, bueno, pues sabes qué, tú me caíste mal, pues hasta ahí llegó tu famosa libertad o inocencia. En México, cuando la Constitución se empieza a elaborar, se crea el artículo 49 con este precepto muy importante, que el poder no estuviese nada más en la presidencia de la República, en el poder ejecutivo de nuestro país, sino que se dividiera. Y se divide pues, entre el presidente, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada quien tiene su propio control y tiene controles externos de una u otra forma. ¿Por qué? Porque puede el presidente emitir o proponer una ley que pase al Congreso y que el Congreso, digamos un supuesto, mayoría del partido del presidente en el poder lo aprueba sin siquiera revisarlo, discutirlo y lo publica. Y puede llegarse a dar el caso de que algún abogado como ustedes, dos presentes aquí, a Evelyn no le voy a echar la responsabilidad de poder señalar si algo es contrario a nuestra Carta Magna o no, o poderlo llevar ante la autoridad judicial correspondiente. Es importante el saber que cualquier ley no puede ir en contra de nuestra Carta Magna. Y se llega a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Y este grupo de abogados que ha y debe de tener la experiencia, y no lo dudo porque la gran mayoría de ellos, o que los que han estado por ahí en un momento dado, tienen una experiencia no solo judicial a través de carrera judicial, sino que conocen e interpretan no solo la letra, sino hasta en muchos casos la misma historia atrás de la letra de un artículo de nuestra Constitución. Entonces, entre los tres poderes se dan un balance completo para ver hasta dónde puede llegar la fuerza, la legalidad o la independencia de algo que propone alguno de los otros dos poderes. Muchas gracias, maestro. Okay. Perdón, es que estaba teniendo problemas con mi micrófono. Entiendo que todo esto de los poderes tiene que ir regulado bajo algún documento que nos ampare y que ampare lo mencionado, que establezca ciertos límites. Con base en esto, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el fundamento constitucional de la división de poderes? Es el artículo 49 de nuestra Constitución. Ahí se establece en quién va a residir el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Dentro de la misma Constitución se señalan cuáles son sus características, principalmente para el poder ejecutivo, qué características debe tener alguien para poder llegar a ocupar este cargo, que en nuestro caso es a través del sistema democrático de elección popular. Contrario a otros países, nuestro voto en México sí es un voto universal. El voto de una persona es para ese candidato sin importar qué pueda pasar. Y ahorita, últimamente, pues también se está cuestionando mucho, no en México, aunque aparentemente ya el voto se está convirtiendo en una forma de llevar a cabo o querer legislar, y no es una forma que esté contemplada realmente para legislar como tal. Sí puede darnos una idea de cuál es el sentir del pueblo, el sentir del votante, pero pues también se nos olvida de repente que en México no vota el 100% de los mexicanos registrados para votar. Entonces, el voto de cualquier encuesta o de cualquier elección que se lleve a cabo, ¿cómo podría suceder, no? Se va a dejar en unos cuantos, o una decisión como ha sucedido recientemente y ha creado una gran controversia en los tres poderes, se deja en una encuesta. Y tenemos muchos ejemplos en los últimos años de cuestiones que han sucedido así y que han visto su camino a llegar hasta el Poder Judicial. Pues muchas gracias, maestro. A mí me gustaría preguntarle, ya sabemos que, bueno, lo que nos comentó, que el fundamento de esta división de poderes es el 49 constitucional y que estos poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con base en eso, me gustaría preguntarle, en términos generales, y para igual entrar un poco más en contexto sobre estos tres poderes, en términos muy genéricos y tal vez muy generales, ¿a qué se dedicaría o cuál sería la función específica de cada uno de ellos? El Poder Ejecutivo tiene a su cargo el crear un equipo, y ahora sí que lo vamos a poner desde el punto de vista en que cualquier persona, aún así una persona que desconozca sobre derecho puede entenderlo. Crear un equipo para llevar a la mejor administración al país y a lograr un objetivo. El objetivo, yo creo que de cualquier mexicano, sin importar su partido, es un buen desarrollo, una buena educación, una buena salud, un buen acceso a todo lo que podamos tener, llámese carreteras, teléfono, internet, televisión. Y eso es lo que crea el Poder Ejecutivo a través de las personas que colaboran con él. El Poder Legislativo está a cargo de legislar todo lo que se lleva a cabo en nuestro país. En algún momento dado, y yo sé que voy a crear una gran controversia por este comentario, cuando yo estudiaba Derecho hace algunas décadas, un maestro que me daba Derecho Civil dijo, es que México es uno de los países donde en lugar de buscar reformar
las leyes para ampliarlas o ver qué se puede hacer. Se crean leyes. Y en aquel entonces este maestro, que ahorita la verdad no recuerdo su nombre, decía que valdría la pena hacer el libro de las 1001 leyes de México. Y seamos realistas, ustedes lo deben de ver. ¿Cuántas leyes se han emitido en los últimos 3 años? O bueno, ¿cuántas leyes no se han emitido? Bueno, se han emitido y no se han emitido en los últimos 20 años en nuestro país. Y de esas leyes, ¿cuántas se siguen o se trata de cumplimentar o llevar a cabo o de hacerles caso en lo más mínimo, ¿no? Digo, por ahí hay una ley que sale con el presidente Zedillo, en la cual la Administración Pública Federal tiene un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esto era para generar un ahorro por el gasto de electricidad que se estaba creando en aquella época y que el Estado le pagaba a la Comisión Federal de Electricidad por ese consumo. Entonces, para que no fuera tan alto, se crea una ley en la cual para estar después de las 6 de la tarde, todo funcionario público debería de justificar el estar esas horas extra en su oficina. Yo me pregunto por qué entonces continúan desde ese entonces hasta ahorita trabajando en las oficinas después de las 6 de la tarde, cuando existe una ley que no les permite, si no está justificada su presencia, por algo que amerite el que esté ahí el personal. Tenemos muchas leyes así. Otra de las leyes, y aquí me voy a echar quizás mucho al Poder Judicial encima, al igual que algunas otras dependencias por ahí, el uso del papel. Hace unos años se emite una ley donde se restringe el uso de impresión de documentos en las dependencias federales. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, y no voy a hablar de que todos sean así, en las dependencias llega un correo electrónico y lo primero que hacen es imprimirlo. ¿Y de qué sirve imprimir algo que no tiene trascendencia o que no me va a servir de nada? Pero no solo lo imprimen, lo archivan y le crean un expediente para eso. ¿Y de qué sirve eso? Y la famosa ley esta donde está prohibida la impresión tan exagerada y discriminatoria de documentos, ¿dónde quedó? Así podemos sacar muchas leyes. Algunas son reformadas. Yo me acuerdo cuando estudiaba, había todavía por ahí una ley en la Ciudad de México, les estoy hablando de muchas décadas, ninguno de ustedes había nacido en aquel entonces, que hablaba sobre el robo del ganado en la Ciudad de México. En aquel entonces el Departamento del Distrito Federal. No sé la verdad, y les voy a ser sincero, si se derogó, sigue existiendo, se dejó de aplicar, se reformó, algo sucedió con ella, que quién sabe. Pero tenemos una gran cantidad de leyes. Y luego, por último, tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial no solo tiene a su cargo la impartición de la justicia en nuestro país. O sea, son una parte esencial de que la justicia se lleve a cabo en nuestro país y que lleve, depende ahí del punto de vista, a su mejor resultado, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues, ellos son los que están encargados y creemos a veces que es muy sencillo. Y yo he conocido jueces, magistrados y ministros que cuando entra uno a sus oficinas de repente dices, pues ¿qué se acaba de cambiar aquí o qué sucede? Lleno de cajas por todos lados. Y a veces son expedientes de varios asuntos o son muchos asuntos que están viendo en ese momento y por la carga de trabajo y falta de personal no pueden sacarlos tan fácilmente. Digo, en breve es una pequeña explicación de cómo se divide y la importancia de cada uno de estos poderes individualmente. Ok, con base en lo anterior, me gustaría preguntarle en la actualidad cómo influye la división de poderes principalmente pues en el país. Ahí nos vamos a meter en un tema que no solo es legal, que ya viene a ser un poco más político.
Eh, una, un ejemplo sencillo, podemos decir que fue la famosa reforma que se hace para que el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia se extienda, cuando los reglamentos internos, las leyes y la misma Constitución señalan un término específico. Fue en un artículo transitorio, si no me falla la memoria, y a ver mis dos abogados estudiantes de Derecho si se acuerdan si fue transitorio o no. Y lo que hizo el presidente de la Suprema Corte fue someterlo internamente a votación. Obviamente no creo que hubiese pasado. Nadie votó porque se ampliara realmente su periodo. Y hubiera sido interesante ver, ¿no? Pero ahí se estaba diciendo que no solo el legislativo quería tener influencia sobre el judicial, sino que todo esto había salido a propuesta y un comentario del ejecutivo que hace en una de las mañaneras que se han convertido en algo muy común. No sabremos el antecedente porque no creo que tan fácilmente alguno de nosotros logre obtener realmente si hubo por ahí alguna plática, un correo electrónico, un documento que dijera, bueno, pues saben que esto van a proponerlo en la siguiente y quiero que le amplíen a Juan Pérez su periodo porque me conviene y es mi amigo y yo lo puse. Digo, no es algo sencillo, es algo controversial y Gaby lo comentaba últimamente, yo creo que, ¿qué será desde que empezó la pandemia? El problema de la influencia de los poderes uno con otro ha sido casi un tema cada 15 días, por distintos motivos. Yo creo que se sigue manteniendo la división de poderes, aun cuando, digamos, como dice mi esposa, nosotros los siervos de la nación estemos pensando lo contrario, se ha mantenido porque en todos lados hay personas que respetan, que conocen y que quieren dar a entender que primero está lo establecido en nuestra Carta Magna y nuestras leyes a los caprichos individuales de cualquier persona, llámese quien se llame, no importa eso. O sea, la división que debe de existir entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial debe ser completa. Otro de los casos que fue noviembre del año pasado, la elaboración del presupuesto que se envía por parte del Ejecutivo al Legislativo para ser aprobado. Y que por ahí empezaron a ver los comentarios donde decían, bueno, pues es que hubo recortes en todos y de repente salió por ahí en algún periódico, el comentario que decían, qué raro, a quien sí se le aumentó el presupuesto fue al Poder Legislativo y ahorita va a pasar ahí. O sea, si haya sido cierto o no haya sido cierto, tendríamos que revisar por completo la propuesta del presupuesto del año pasado. Pero como sea, no sucedió así, o sea, se dijo y se dio a conocer todos los recortes y qué porcentaje de recortes tenían todas las áreas del gobierno, tanto el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Me agrada mucho esta situación que enuncia, sobre todo porque pues sí se ha cuestionado mucho que este poder judicial esté subordinado, que ya no haya división de poderes. Y pues definitivamente, como dirías un maestro por ahí de la Barra Nacional de Abogados, nos da bastante luz sobre el tema. Y es importante también hacerlo notar en una época en la que pues se está cuestionando y que muchas personas pueden pensar que ya no existe. Desde luego, pues esta es una humilde opinión personal, valga la redundancia. Sí, no, perdón, creo que no es fácil y lo dice certeramente, o sea, estando desde afuera, oyes los comentarios, tratas de ser lo más abierto a todo, ¿no? No solo a la información que te llegue oficialmente, ¿no? Sino también a lo que dicen los periódicos, la radio, la televisión. Algunas personas, y más recientemente, se dedican a ver qué dicen los blogueros, que creo que Evelyn ahí me va a apoyar. O sea, no es lo mismo un periodista, un comunicólogo con preparación, con conocimientos y que sabe que al hablar de un tema lo primero que tiene que hacer es mantenerse alejado de su opinión personal y dar a conocer los hechos, a un bloguero que lo que hace es comentar su opinión respecto a algo.
Digo, si tomamos todos esos puntos de vista y todas esas fuentes de información que tenemos, no, hombre, existe muy poca división de poderes desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, no solo división de poderes ya no existe, ¿no? No existe una prensa libre en nuestro país, no existe un medio libre para poder expresarse por los mexicanos, a menos que sea la encuesta o lo que señale uno de los miembros de estos tres poderes, de la división de poderes, que es lo correcto. Entonces va a ser muy controversial. No es fácil. No es fácil mantenerse lejos de la propia crítica a lo que pase, ya sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista legal. Y ustedes como Gaby y Eduardo, principalmente como estudiantes del derecho, se deben de dar cuenta de eso. No es nada sencillo el sacar los sentimientos, el involucrarse o el dar su punto de vista cuando se comenta algo así. Bueno, me gustaría hacer una pequeña intervención en lo que comentó usted con anterioridad, y es que es verdad, cuando hablas, un comunicólogo tiene como tal mucha responsabilidad de los medios de comunicación, y al mismo tiempo nosotros desde presidentes anteriores se nos han tratado de marcar como ciertos lineamientos muy establecidos. Se ha tratado de privar a la comunicación con cosas tan sencillas como privándole de recursos materiales como el papel, y también esto ha avanzado y se ha hecho con leyes muy rigurosas. Como usted bien mencionó, nosotros la labor de un comunicólogo es muy ardua a comparación de un bloguero. En periodismo es muy reglamentado que tú no des tu opinión. Tienes que hablar de todos los hechos para que el lector se encargue de emitir un juicio, pero como tal tú no puedes hacerlo. Y no es nada fácil. Y te voy a poner, ahorita comentaste un punto, por distintas leyes, distintas circunstancias, algunos medios de comunicación, sobre todo que recibían parte del presupuesto, se han visto afectados. Ustedes no existían, no, quizás ni siquiera estaban planeados cuando les voy a comentar que sucedía esto. Había programas de televisión ni siquiera noticiosos, algunos cómicos, que lo que hacían es que si comentaban algo respecto al gobierno, ya tenían preparado el cheque ahí para que la persona que estaba en la televisora de gobernación, cuando llegara con la multa, nada más le dieran el cheque, porque los iban a multar. La libertad de expresión, nos guste o no les guste a algunas personas, el respetarla, la protege la Constitución de nuestro país. Y todos podemos decir y opinar lo que queramos, sin importar qué parte o qué poder de nuestro país eres o representas, ya seas legislativo, judicial o ejecutivo. O sea, todo mundo puede expresarse sobre lo que piensa en todo momento y en contra de cualquiera. Que tenga razón o no tenga razón, esa ya es otra cuestión. Que sea la verdad o no sea la verdad, pues es otra cuestión. Como los blogueros, si estuviera catalogando, como lo hicieron en algunos otros países hace algunos años con un presidente, qué tanto de lo que se publica es verdad y qué tanto no, no se le censura, pues nada más se daba a conocer, ¿no? Digamos, por el caso de, aquí en México creo que no se ha hecho, o si se ha hecho, no me he enterado. En el caso del presidente Trump, había varios programas noticiosos que a la semana decían cuántas mentiras había dicho en cuántos discursos, pero también decían cuántas verdades había dicho. Entonces digo, si esto llegara a pasar aquí, ¿quién sabe qué sucedería? Ok, maestro, pues muchísimas gracias por la respuesta. Y ahorita que está abordando el tema, pues sí, creo que bueno, no creemos, sabemos más bien que la división de poderes es importante, indispensable, es un pilar, si no es que la médula de un Estado sano, de un Estado democrático y de un Estado
plural, transparente y abierto, ¿no? Hacia todas las personas. Y con base en esto, sabiendo que este es un pilar y conociendo la historia de cómo han evolucionado las democracias alrededor del mundo, no solamente México, que claro, ahorita nos enfocaremos a México y tal vez a repasar un poco de su historia, ¿no? En cuanto a política de derecho, ¿cuáles serían las consecuencias que se desvaneciera o definitivamente dejara de existir la división de poderes? Es muy buena pregunta, Eduardo. Me vas a meter en un tema de algo que se estuvo comentando mucho por personas, quizás no públicamente o muy poco públicamente, de un ejemplo donde no existen poderes reales, división de poderes reales. Y que últimamente de repente vuelve a salir por ahí, ¿no? Pues citar algo, Venezuela. Venezuela ha tenido a lo largo de su historia de las últimas décadas la desaparición de sus poderes por distintos motivos y luego vuelven a entrar y luego vuelven a desaparecer y que la democracia, que... Pero seamos realistas, ¿a dónde nos podría llevar? Imaginemos México, un presidente donde él dice, vamos con los medios periodísticos, ¿no? Que es algo que ataca constantemente el presidente y diciendo que son de un lado o del otro, lo que dicen. Y lo primero que responde él es, ¿sabes qué? Pues estás mal. Y todo lo que dices es mentira y por eso pues, te voy a quitar el permiso para poder publicar o para poder transmitir o para poder hacer o decir. O sea, ahí queda la libertad de expresión. Pues, ¿por qué? Porque te vas a ir a un poder judicial que no existe completamente y el presidente va a decir, no hombre, pues me estuvo atacando. Entonces, pues no, senténcialo, él está mal, yo soy el que está bien. Y ahí terminó por completo la libertad de expresión. Quizás por ahí podrá encontrar a uno u otro diputado y senador que diga, no, hombre, pues tenemos que sacar una ley donde se le permita y se le deje volver a... Pero pues, la gran mayoría del Congreso depende del presidente y el presidente emite en ese momento una ley donde dice se permiten las licencias a todos menos a los que me hayan ofendido, duden de mi palabra. Y hasta ahí llegó el Poder Legislativo también. Estaríamos hablando, y vamos a ponerlo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Vamos a hablar o imaginar una casa. El poder legislativo y judicial está dividido entre la mamá y el papá. El ejecutivo lo ejercen los dos. Pero tienes al niño chiquito de 3 años que no entiende sobre qué es capricho, qué está bien o qué está mal. Y nunca va a faltar el papá que con tal de estar bien con el niño y verlo sonreír, a todo le va a decir que sí. Y nunca va a faltar el papá que representa el Poder Judicial y va a decir, no hombre, pues por eso estás castigado. Entonces tienes un niño que va a hacer lo que quiera, cuando quiera, y si va a pedir un permiso ya sabe a quién pedírselo, y si va a hacer una maldad ya sabe con quién hacerla. No tendríamos a dónde movernos y a dónde ir. Estaríamos en un problema no solo político, legal, sino social, porque no sabríamos cuál podría ser la equidad para estar haciendo lo justo o lo legal si esto depende de alguien completamente externo o que desconoce las leyes o que no les importan las leyes. Y esperemos que nunca llegue a pasar en México. Yo tengo confianza en los jóvenes como ustedes de que van a llevar a nuestro país y lo van a seguir llevando por nuestros mejores caminos y a nuestros mejores destinos. Gracias por eso, la verdad es que lo que menciona es muy importante y parte del objeto en la mira en general, básicamente es primero informar con responsabilidad un poco la cuestión de enseñar a los que nos escuchan sobre algunos temas, sobre todo cuestiones de derecho, en el caso muy específico de visión juvenil, que al final de cuentas son términos que pueden ser complicados de entender
o que pueden ser confusos para la población en general, y por eso siempre tratamos de usar los términos más lisos y llanos posible, y desde luego pues explicar estos diversos temas con voces autorizadas que sepan sobre el tema, como la de usted. No, Y al contrario, y bueno, también, si bien se puede entender muchísimo por qué es importante la división de poderes, y aquí sí es con todo el ánimo de recalcarlo, ¿por qué es importante la división de poderes? Eso sí, nos podría responder esa pregunta. la división de poderes es importante porque nunca debe de tener una persona el poder absoluto. Cuando estás hablando de un país, no solo estás hablando de cuestiones económicas, cuestiones de libertad y de patrimonio. Estás hablando del porvenir no de una, dos, tres personas, sino de millones de ellas. Estás hablando sobre el futuro de millones de estudiantes o de menores que apenas van a empezar a estudiar. Una persona no puede decidir el futuro de todos. Se tiene que dar el respeto y la garantía a todos de que se le pueda escuchar cuando tiene un problema, una aflicción, o se sintió amenazado, o sintió de que lo que hizo el vecino no era lo correcto. Se debe de escuchar a las personas para saber sus problemas y qué es lo que opinan al respecto, y si dentro de nuestras leyes tienen o no tienen la razón. En México, bueno, yo me acuerdo que eso antes lo decían mucho, es algo real y es un refrán quizás hasta cierto punto histórico, ¿no? De locos, de médicos y de poetas todos tenemos un poco. De abogados, no. Conocedores del derecho, menos. Y que puedan interpretar nuestras leyes y nuestra constitución, pues todavía se reduce más. En México no podemos dejar de pensar que aunque sí se votó por alguien, o la mayoría del electorado que salió a ejercer su derecho lo hizo por alguien, pues tiene la razón, pues nos va a dirigir como país por 6 años. Y así nos ha pasado históricamente. Cada 6 años se llevan a cabo elecciones y cambia. Y no salen todos los mexicanos a votar. Pero esa mayoría de los que salen a votar y eligen a uno, ese es el que nos gobierna. Pero al mismo tiempo también se eligen diputados y senadores. Y no porque, y ha pasado en las últimas elecciones, no porque el caso de la Ciudad de México, antes tenía mayoría de alcaldes que eran de un partido, y esa mayoría se veía reflejada en la forma de ejercer leyes y plantear las leyes dentro de la Ciudad de México. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día, aunque existe una mayoría en el Congreso local, la gran mayoría de las alcaldías no son de ese mismo partido. La pluralidad y la forma en la que nuestro país, ante la democracia, ante la división de poderes y ante el ejercicio de cada uno de los ciudadanos de poder elegir, pues es hacia donde vamos a ir. Yo no dudo, y nunca lo he tenido en tela de duda, o al menos no hasta ahorita, que todas las personas que quieren buscar un puesto público lo hagan no solo por una ambición política. Quizás de repente pues logren hacer algo para que México mejore. Yo creo que históricamente, si repasamos las leyes, las controversias, las anotaciones, las discusiones sobre leyes, reglamentos, nos vamos a dar cuenta que sí, quizás en una mínima parte, pero todos han hecho algo por un México mejor. Ahora nos toca esperar que lo bueno o lo malo que nuestra generación y las generaciones abajo de la mía y arriba de los de ustedes sigan haciendo lo mejor por nuestro México. ¿Por qué? Porque yo viví en una época en la cual decíamos, no hombre, pues es que el México que nos están dejando estos está, pero para ponerse a llorar. No sé si ustedes digan lo mismo de nosotros, ¿verdad? Pero salud.
Es algo que a mí me tocó vivir mucho como joven, como adolescente. Digo, hoy en día de repente te pones a platicar con jóvenes preuniversitarios y universitarios y te das cuenta que las perspectivas de México no son las que yo tenía en mi momento dado como estudiante. Y se van a los extremos. Algunos dicen que vamos de maravilla y otros dicen que vamos de mal en peor. No hay términos medios ya. Por desgracia, se ha polarizado tanto la opinión y la forma de pensar que nos estamos quedando sin alguien que vea el punto medio de cada cosa, ¿no? Y eso sí es algo que debemos de cuidar como ciudadanos y como mexicanos. Eso ya no depende de la división de poderes, ni del poder judicial, ni del poder ejecutivo, ni del poder legislativo. Tenemos que recordar que ante todo somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero también podemos emitir nuestra opinión, y no por emitir nuestra opinión y que sea contraria la mía a la de Gabriela y Eduardo y Evelyn esté de acuerdo conmigo, por eso vamos a dejar de hablarnos. O sea, hay que oír todo, hay que oír todas las posiciones y no oírlas en una forma crítica, hay que oírlas en una forma de aprendizaje. Mi padre, en paz descanse, siempre decía, es que antes de opinar, primero escucha. Antes de decir, primero escucha. Deja que los demás digan, opinen, y entonces tú ya vas a ver qué sí y qué no te quedas de eso. Digo, la división de poderes es la misma. Sin ella, sin la opinión de la oposición actual o anteriormente en otros sexenios que existió, no tendríamos el México que tenemos hoy. No tendríamos las posibilidades o mexicanos que han destacado internacionalmente por distinto tipo de programas que en su momento dado se dieron. Y muchos de ellos de escuelas que no son privadas, de la UNAM, del POLI, o sea, de cualquier tipo de institución educativa. ¿Por qué? Porque un sistema en su momento creó la Universidad Nacional Autónoma de México. Le guste o no le guste a muchos, fue creación de un partido en su momento en el poder. Y el Politécnico, lo mismo. Entonces, pues, hay que ser realistas. Tiene que existir esta división de poderes, pero también va a existir la diferencia en opinión, no solo sobre cómo ejercen esos poderes o cómo actúan esos poderes, sino sobre cómo vemos nosotros que lo hacen o lo que queremos nosotros que lo hagan. Y no es fácil. Yo creo que ustedes tienen en su futuro una de las cargas más difíciles que pueden existir para cualquiera, que es ver a dónde nos van a llevar. Hace rato usted comentó, bueno, hice unas preguntas al aire que me gustaría que con esto nos diera una reflexión. Usted cuestionaba cuántas leyes se han emitido en el país, cuántas leyes, qué está pasando con estas para que no sean pues replicadas por el gobierno. Entonces me gustaría que a base de esto nos diera una reflexión para finalizar, por favor. Mira, yo creo que México tiene muchísimas leyes y algunas de ellas quizás no debían o debieron en su momento dado de haberse creado. ¿Por qué no se llevan a cabo muchas veces? Y recientemente me he dado cuenta de eso. Es por la falta de conocimiento de que existen. No es porque no quieran aplicarlas, es que desconocen que existen. Voy a seguir actuando normal y cuando alguien la comenta, lo más sencillo es, ¿sabes qué? Ponlo a un lado, mejor hazlo de lado y no respondas ni des nada al respecto porque esto se va a crear más grande o más problemático. Nos hace falta un poco, en general, a todos los mexicanos, de tener un mayor conocimiento sobre qué son nuestros derechos y obligaciones y qué debemos de hacer. A mí me ha tocado muchas veces escuchar a personas que desconocen sobre derecho, opinar sobre derecho. Al igual que me ha tocado escuchar a muchos que desconocen sobre medicina, dar opiniones de qué medicamento se debe de tomar uno
para una u otra circunstancia. Cada quien a sus zapatos. Digo, pobrecitos de ustedes, abogados que se dedican de 4 a 6 años, más luego la maestría, el doctorado y todo lo que les venga por ahí de especialidades a estudiar sobre el derecho, y que aun cuando terminan todo eso, como muchas personas lo hacen, se dan cuenta que apenas están aprendiendo a conocer sobre el derecho en nuestro país. O pobres de los médicos que se dedican, pues, a la carrera de medicina, luego estar ahí de interno, luego la especialidad, luego estar presentando exámenes para validar los conocimientos que adquirieron constantemente. Y llego y le pregunto a la vecina, oye, ¿sabes qué? Es que, híjole, no aguanto. Hombre, tómate tal cosa y ya. Digo, o los comunicólogos, digo, y aquí vamos a tener una suerte réplica en Facebook, que se dedican a estudiar, a aprender cómo expresarse, cómo poder dar una opinión imparcial respecto a algo que muchas veces ustedes están involucrados, y que agarra a cualquiera y emite ahí una opinión. ¿Por qué? Pues porque es lo que quiere decir y lo hace como bloguero. Eso no implica que sea uno un periodista o está dando un reporte o un informe veraz sobre algo. Por desgracia, no es fácil. Tenemos que aprender que la tecnología llegó y que se va a quedar y que nos va a seguir influenciando de muchas formas. Y tenemos que aprender a vivir de eso. Pero ante todo tenemos que aprender a saber qué vamos a tomar de cada lado. Si voy a tomar todo lo que diga Facebook respecto a la situación política de México y al porvenir de México, pues voy a estar bien tronado mentalmente, porque hay algunos que dicen que estamos para llorar, y hay otros que dicen, no hombre, pues ya los países del primer mundo nos quedaron cortos. O sea, hay que ser objetivos y ver que sí y que no. Y de todas maneras, hay que ver lo bueno y lo malo de todo para crearse cada quien una opinión. En el aspecto de las leyes, van a existir muchas leyes, pero pues ya no existe, o al menos yo no creo que exista nuevamente en secundaria, una clase que nos diga sobre cuáles son nuestros derechos civiles, qué era el civismo antes. O en preparatoria, pues creo que nada más se da derecho, al igual que siempre se ha dado, en el último año de preparatoria o de bachiller. Entonces no tenemos casi conocimiento de qué sí o qué no. Entonces, creo que es importante el que, si no lo tenemos por la escuela, busquemos una forma de podernos allegar a todo ese conocimiento y poder saber qué podemos o no podemos hacer. Pues sí, en definitiva, pues es importante todo este punto, y creo que mi compañera Evelyn quiere dar su opinión. Bueno, no soy experta en el área, ¿verdad? Evidentemente, pero más bien todo lo que pues escuché de esta transmisión, me gustaría empezar cuestionándonos. ¿Las obligaciones recaen solo en el pueblo o también, perdón, las obligaciones recaen solo en el gobierno o también en el pueblo? Los poderes construidos están elaborados para que uno no pueda abusar del poder. Es necesario que mediante la disposición de las cosas, el poder detenga el poder. Se busca un procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Las decisiones tomadas por los poderes fijarán el rumbo de la sociedad. El respeto y la participación ayudarán a la formación de este. Como herramienta en México, la Constitución, específicamente el artículo 49, el poder no solo en la presidencia, sino también debe ser dividido bajo controles regulados. Cualquier ley no puede ir en contra de la Carta Magna y necesitamos de 3 poderes para un balance completo. No, muy bien, Evelyn, creo que les acabas de dar a tus dos compañeros aquí un poquito de que pueden utilizar. Ya no tienen esa clase, ¿verdad? Pero hubiera servido mucho si lo hubieran estado tomando, que no es fácil, y no es fácil entenderlo, y seamos sinceros, todos hemos oído distintas opiniones en distintos momentos respecto a lo que estamos viviendo y a lo que puede llegarse a vivir en México.
Así es, y pues sí, definitivamente esto a Eduardo y a mí nos hubiera servido mucho hace algunos cuatrimestres, ¿verdad? Pero pues ahorita ya estamos más de salida que adentro, pero bueno, definitivamente retomando un poco lo que mencionaba y que sí me gustaría recalcar es la importancia de no polarizar las opiniones y de respetar lo que dice el otro, porque podemos estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero pues tampoco hay que, por algo, una diferencia que tengamos, decir, ¿sabes qué? Es que Eduardo, como él no piensa igual que yo, pues ya es mi enemigo, ¿no? Sería muy complicado y creo que construyendo y respetando las opiniones podemos hacer mucho más que divididos y pues por esto también propugnamos dentro del equipo de La Mira, ustedes podrán ver que hay chicos de diferentes escuelas, de diferentes carreras, ya graduados también, y que siempre tratamos de mantener la objetividad y que, pues si bien es cierto, cada uno puede tener sus filias, su ideología personal, no obstante, siempre tratamos de ser lo más objetivos posibles. Y bueno, en este sentido, me complazco y en general, a nombre de todo el equipo en La Mira, pues estamos muy orgullosos de que hoy ha estado con usted en este programa hablando de un tema tan importante. Y pues, Eduardo, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, efectivamente esto es un tema relevante, importante para el área de estudio del derecho y no solamente del derecho para todos nosotros. Entonces, pues no me queda más que decirle a mi nombre y a nombre de mis compañeros que están aquí presentes. Maestro Virgilio, ha sido todo un honor contar con su presencia el día de hoy aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en el programa y como sabe, aquí tiene su casa y las puertas están abiertas para usted. Cada que quiera venir a conversar un rato, aquí estamos. Con mucho gusto lo recibiremos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es importante que los jóvenes busquen una forma de comunicarse, de interactuar, de aprender, de conocer y de oír distintas opiniones. Es una labor que la verdad merece ser reconocida, más cuando se les ha cortado casi todos los canales de comunicación al estar aislados por la pandemia o porque la tecnología nos reduce un poco las comunicaciones de una u otra forma, ¿no? Es una labor realmente encomendable y que les agradezco la invitación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. A usted, profesor, y pues gracias también a nuestra nueva coordinadora de comunicación y publicidad por tomarse el tiempo para estar el día de hoy conduciendo este programa. Y desde luego, gracias a todos por su tiempo, por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares con estos diversos temas en los que hablamos en las diferentes secciones. Y pues les recuerdo que la próxima semana vamos a hablar sobre los DESCA con una invitada que de hecho el maestro Virgilio conoce muy bien, la maestra Cintia Cuenca, la cual pues nos hablará sobre estos derechos que a veces son tan dejados a un lado, tan poco comentados, que no se les da a veces la suficiente importancia a pesar de lo que conllevan. Y pues desde luego les invitamos a todos a seguir todas nuestras redes sociales. Estamos como en La Mira 100 en TikTok, Instagram y Facebook. Además de esto, pues no se olviden de compartir nuestras publicaciones porque al final de cuentas la información es poder. Y me permito en este sentido también compartirles las redes sociales del maestro Virgilio, las cuales en primer lugar pues las van a poder encontrar en la descripción del presente video. Ahí le pueden dar clic y bueno, básicamente pueden contactarlo y tomar algunos foros, algunos eventos que organizan, ya sea desde su página de Facebook, la cual se llama Tomando un Café, y también están como Derecho Agrario, no, perdón, Justicia Agraria México o @Justicia Agraria, y ahí básicamente pueden encontrar temas
sobre derecho agrario, como su nombre lo indica. También pueden recibir un poco parte de su asesoría, ya sea en asesoría Andrade Palacios, y lo pueden encontrar como @c.andradepalacios o como @Andrade Becerra. Igual pueden solamente darle clic al link que dejamos en la descripción del video o buscarlo, como se les facilite. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo, maestro Virgilio, Evelyn. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias a ustedes y felicidades. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, muchas gracias.